Paz y bien. Continuando con nuestros aprendizajes, vamos en esta sesión primero que todo encomendarnos al Señor de los Milagros, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para que el Señor de los Milagros nos ayude, nos ilumine y pronto los científicos puedan encontrar una cura contra el coronavirus, y para que las familias estén más unidas que siempre, solidarias y comunicativas por todas las personas del mundo, para que los valores de la solidaridad y la fraternidad se multipliquen. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver hoy día sobre las operaciones con números naturales. Y la capacidad que vamos a ver es comunicar su comprensión sobre los números y las operaciones. Y el desempeño, expresar la comprensión sobre esos números naturales, ¿no? Muy bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? A través de un problema. ¿Qué nos dice el problema? 4 amigos desean abrir un negocio de jugos y para esto Adrián tiene 4.600 soles, Carlos 2.500 menos que Adrián, Beto 3.200 y Hugo 580 más que Beto. Además se sabe que necesitan 15.000 soles para abrir el negocio. ¿Podrían abrir el negocio? ¿Cuánto dinero le falta o sobra? Muy bien. Para poder nosotros determinar si hemos entendido o no el problema, primero tenemos que expresarlo. ¿Y cómo lo vamos a expresar? Primero colocando los datos. Vamos a hacer para ello la lectura. Es necesario no solamente leer una vez, sino muchas veces el problema. Dice que hay 4 amigos, ¿no? Y esos amigos se han puesto para abrir un negocio, ¿no? Muy bien, entonces vamos a identificar en el problema quiénes son esos 4 amigos. ¿Ya los identificaste? Muy bien, ahora exprésalo. ¿Cómo lo vamos a expresar? Podemos hacer un dibujo, podemos hacer una tabla, podemos hacer una representación numérica. Son acciones que me van a decir a mí que yo ya comprendí el tema. En este caso yo le voy a poner acá un cuadrito y voy a ubicar quiénes son. Adrián. A mí me ha dicho que Adrián. Para esto Adrián. El primero ya tengo a Adrián. Otro que tengo tiene 4.000. Carlos me habla. Entonces tenemos a Carlos. Entonces estoy expresando mi comprensión de los datos de esos 4 amigos que hay en el problema. Entonces ya sé que hay un Adrián, que hay un Carlos. ¿Quién más hay? Ay, ahí siguen hablando de Adrián. Beto. Ahí está Beto. Muy bien. Entonces vas a ir colocando que está Beto. ¿Qué otro amigo nos falta? A ver, lee bien. ¿Quién nos falta? Muy bien, nos falta Hugo. Entonces ahí están los 4 amigos. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ya estamos expresando que hemos comprendido la situación, que hay 4 amigos, 4 datos que representan estos chicos que van a hacer un negocio. Y Adrián, Carlos, Beto y Hugo tienen un dinero, tienen un capital. Vamos a nuestra casi tercera lectura. Estos 4 amigos que van a hacer este negocio, dice que Adrián tiene 4.600 soles. Hasta ahí, Adrián tiene 4.600 soles. De esta expresión yo voy a colocar entonces el número correspondiente. Entonces, Adrián tiene 4.600 soles. Entonces lo estoy representando, estoy expresando que sé quién tiene esa cantidad de dinero. Carlos tiene 2.500 menos que Adrián.
Entonces acá lo pongo, Carlos en cambio va a tener 2.500, pero me dice menos que Adrián. Entonces ahí lo estoy interpretando, más o menos voy a poderlo después analizar. Estoy diciendo, ¿qué tiene Adrián? ¿Qué tiene Carlos? Sigamos. Beto tiene 3.200. Entonces, ya, Beto tiene 3.200. Estoy identificando quién es. Y Hugo tiene 580 más que Beto. Entonces, Hugo tiene 580, pero dice 500 más que Beto. Más que Beto. Lo vamos a poner ahí, lo vamos a escribir para saber que no es 580, sino es un poco más. Vamos a representarlo, nuestra comprensión de ello. Seguimos leyendo. Vamos a ver entonces qué dice. Además se sabe que necesitan 15.000 soles. O sea, ¿para qué? Para abrir obviamente el negocio. Entonces, para abrir el negocio, ellos necesitan 15.000 soles, ¿no? Muy bien, ya necesitan los 15.000 soles, ¿no? Y después de que ya comprendí de quiénes habla, qué datos tiene cada uno, sé cuánto necesitan para abrir este negocio, debo ver cuál es la pregunta, ¿no? Entonces identificamos cuáles son las preguntas. ¿Podría abrir el negocio? ¿Cuánto dinero le falta o le sobra? Muy bien, entonces tenemos que hay preguntas. Entonces, ¿qué contestar? ¿Podrían abrir el negocio? Puede ser que no, de repente no les alcanza, o de repente sí. ¿Y les va a faltar o les va a sobrar? Entonces, estas acciones hacen que yo esté pensando, interpretando el problema, y a través de esa interpretación la voy a comprender. Muy bien, vamos a ver la parte de solución. Estoy haciendo un cuadrito y vamos a ir viendo. Entonces, yo quiero saber si ellos van a poder abrir el negocio. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, ¿qué operación vamos a hacer? Una suma, ¿verdad? Perfecto. De las cantidades que tiene cada uno. Entonces, acá tenemos, Adrián tiene 4.600, ¿verdad? No nos pasa nada, muy bien, tiene 4.600. Pero Carlos tiene 2.500 menos que Adrián. Voy a ponerle a Adrián acá para comprenderlo mejor. A ver, pero dice 2.500 menos que Adrián. ¿Será 2.500 menos 4.600 o cómo será? A ver, pensamos. Muy bien. Entonces, esto significa, el menos que Adrián no significa que va a estar atrás, ¿no? Tengo que entender eso, tengo que comprender eso. Entonces, 2.000 menos que Adrián, pero Adrián tiene 4.600, ¿cómo le voy a quitar? Entonces, tú lo ordenas. Esto significaría que sería 2.600 menos, 4.600 menos 2.500. ¿Y cuánto nos va a dar? Restamos y eso nos va a dar 2.100. Muy bien. Entonces, ya con esta resta, acá ya la tenía, voy a ponerla por acá, acá ya la tenía, 2.100. Ya sabemos. Beto tiene 3.200. No le pasó nada, tiene 3.200. Vamos a seguir viendo. Ya tenemos a los tres amigos. Hugo tiene 580 más que Beto. Beto tiene 3.200. Pero Hugo tiene 580 más que Beto. ¿Qué operación entonces vamos a hacer con ellos? Muy bien, una adición, ¿verdad? Entonces voy a sumar, porque Hugo tiene 580 más que Beto, y Beto ya sabíamos que tenía 3.200. Sumamos entonces, unidades con unidades, 0, 580 más 3.220, y nos sale 3.780. Muy bien, entonces con esta tabla yo estoy expresando la comprensión del tema. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer?
Muy bien, vamos a sumar. Vamos a sumar para obtener el resultado. Porque nosotros queremos ver si para abrir el negocio se necesita 15.000. Vamos a ver si ellos ya lo tienen o no. Bien, entonces sumando los valores, muy bien, y tendríamos 14.680. Muy bien, eso es lo que tiene. Pero para abrirlo necesita esto. ¿Qué tendríamos que haber hecho? ¿Podrían abrirlo? Tienen 4.680. ¿Podrían abrirlo? Ajá, muy bien, ¿no? ¿Verdad? No les alcanza. Entonces les falta. Pero para saber cuánto les falta, vamos a restar. Entonces ya tenemos acá nuestra resta. Puede ser. Y entonces decimos al problema que les va a faltar, ¿cuánto? Le falta o le faltará, ¿cuánto? 320 soles, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, 320 soles. Muy bien. Es así como hemos visto el primer problema, de cómo nos podemos comunicar la comprensión de este usando y leyendo una y varias veces el problema, usando una tabla, ¿no? Trasladando valores, releyendo el problema, seleccionando los datos y respondiendo el problema. Muy bien, avanzamos ahora a otro ejercicio. Bien, continuamos entonces con otro problema. Me dicen, Ana y Luisa son corredoras que practican en una pista atlética y corren, ¿no? Cada una, Ana 7.580 metros y Luisa 6.100 metros. Si entre las dos querían recorrer 15 kilómetros, determinar qué distancias le faltó recorrer. Muy bien. Uno de los métodos es, obviamente, el gráfico. Puedes usar un gráfico para expresar tu comprensión, en este caso, que son dos personas que están corriendo. A la par del gráfico, ¿no? Donde una de ellas es Ana y la otra es Luisa, Ana, en este caso Ana, recorre 7.580 metros, mientras que Luisa está corriendo 6.100 metros. Muy bien. Entonces, cada una de ellas tiene una cantidad, pero me dicen que entre las dos, si entre las dos querían recorrer, entre las dos, entonces, si voy a ver cuánto tenía Ana y lo que tenía Luisa, yo voy a poderlo sumar, ¿verdad? Entonces voy a poderlo sumar. Entonces sumamos 7.580, más 6.100. Y esto nos da 13.680, ¿no? Acá es 80. Muy bien. 13.680, ¿qué? Metros, ¿no? Muy bien. Hasta ahí entonces yo ya sé cuánto han recorrido las dos, pero ellas tenían una meta. ¿Cuál era la meta? Este es nuestro primer dato. El otro dato era que ellas querían recorrer 15 kilómetros. Entonces, nuestra segunda expresión, nuestra segunda lectura nos dice que hay que ver la misma unidad de medidas. 15 kilómetros. ¿A cuánto equivale 15 kilómetros? A ver, ¿cuánto vale 1 kilómetro? Muy bien, 1 kilómetro vale 1.000. Entonces decimos, si yo tengo 15 kilómetros, entonces quiere decir que voy a tener 15.000 metros. Ahora, para poder nosotros entender qué distancia le faltó recorrer, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué operación nos ayudaría? Muy bien, la resta, la sustracción. Entonces vamos a restar 15.000 metros menos los 3.680 que ellas ya habían recorrido.
Muy bien, los restamos. Unidades, 10 menos 8, 2, 9 menos 6, 3 y 4 menos 3, 1. Muy bien. Ahora sí, entiende muy bien. Entonces, ¿cuánto le faltó recorrer? ¿Qué distancia le faltó? La respuesta sería entonces, les faltó 1320 metros. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Otro de las operaciones de los números naturales, que es muy divertido, es realizar este tipo de pirámides. ¿La has visto? ¿No? Muy interesante. ¿Cuál es la regla? Que la suma de dos cuadraditos consecutivos dan el cuadradito superior, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir realizando las operaciones. Vamos a ver qué tendríamos que hacer para poder encontrar, por ejemplo, el cuadradito de aquí. A ver, ¿qué operación nos pediría? Muy bien, ¿qué tendrías que hacer? Entonces agarraríamos los cuadraditos y diríamos, si el de arriba es 200 y el de abajo es 70, entonces, ¿cuánto me faltaría para llegar? 70 a 200, 130. Muy bien. Y así lo completamos. Muy bien. Sigamos, ¿no? Vamos viendo. Puedo continuar por aquí, puedo continuar por aquí. En fin, aquí están todos blancos, sería muy difícil. Entonces, debo entender que donde hay más datos, voy a poder encontrar más fácil la solución. Otro, debes de observar dónde es más fácil, ¿no? Acá estamos con operaciones pequeñas, pero tú ya lo puedes ir adaptando para que puedas ir practicando la suma y la resta con cantidades mucho mayores. Muy bien, por ejemplo aquí, 28 y 25, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar el cuadradito que está acá? Ajá, ¿qué tendríamos que hacer? Voy a poner el valor de A acá para podernos guiar. A, B, C, D, E, y el que hemos encontrado ya es F. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo encontraríamos el valor de A? Hemos encontrado el valor de F. ¿Cómo encontraríamos el valor de A? Fácil, ¿verdad? Muy bien, ¿ya lo has logrado? Excelente. 28 menos 25. Y esto nos da, muy bien, 3. Ahora sí, vamos a continuar. ¿Con qué letra? Muy bien, la B. B. ¿Cómo encontrarías B? ¿Cómo voy a encontrar B? ¿Qué datos me ayudarían a mí para poder encontrarlo? ¿Cuál es la operación que estamos realizando? Muy bien. Ahora, como has comprendido, haz la indicación. 70 menos 28. Entonces acá nos da 42. Muy bien. Y así continuamos colocando los valores de la E, de la D y de la C. A ver, inténtalo tú. Una manera de poder saber si comprendiste ese problema, ¿no? Vamos, hállame C, ¿cuál será el valor de C? ¿Cuál será el valor de la D? ¿Cuál será el valor de la E? Comprender un problema entonces es saber qué datos tengo, saber entender qué es lo que estoy buscando y poder dar solución a la pregunta, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí lo puedes ir completando. Vayamos viendo nuestro tercer problema, o nuestro cuarto problema, que ya no es tan sencillo, pero igual
tiene que términos que yo debo de saber. Veamos. Los términos de una sustracción. Ajá, mira eso. Los términos de una sustracción. Suman 720. Además se sabe que el minuendo es el cuádruple de la diferencia. Calcula el exceso de dicha diferencia respecto del número 38. Muy bien. Uy, ¿se nos complicó un poquito? No, no tanto. Vamos a ir viendo la solución. Primero, tendríamos, ¿no?, que recordar, porque para entender el problema, comprenderlo y expresar mi comprensión, yo tengo que saber cuáles son los términos de una sustracción. ¿Cuáles son los términos de una sustracción? Es mi primera pregunta. Ah, muy bien. El minuendo, el sustraendo y la diferencia. Muy bien. Además, tú sabes que el minuendo menos el sustraendo, ¿qué nos da? Muy bien, la diferencia. Entonces, para entender y comprender un problema, tenemos que saber lo que significa cada palabra. No te olvides de eso. Ya tenemos entonces dos definiciones que yo ya conozco, recuerdo. Si no, imposible de poderlo hacer. Volvemos a nuestra tercera lectura. Los términos de una sustracción suman 720. Entonces, nuestro primer dato me está diciendo a mí que M más, o sea, son los términos, ¿no es cierto? Los términos de la sustracción, ya lo recordaste, pero según este problema suman 720. Primero, muy bien. Además se sabe que el minuendo es el cuádruple de la diferencia. Cuádruple, 4 veces, ¿no? Entonces, acotamos acá. Se sabe que el minuendo, o sea, el minuendo, ¿qué letra es acá el minuendo? Muy bien, M. Se sabe que el minuendo es el cuádruple, es 4 veces, cuádruple de la diferencia. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos que la letra M tiene otro valor, ¿no?, que equivale a lo mismo. Muy bien. Entonces vamos a colocarlo en ecuaciones, porque todas se han formado ecuaciones. Esta es una primera ecuación básica. Esta viene a ser nuestra segunda ecuación, porque hay dudas si hay el igual, 2 miembros. Nuestra tercera ecuación, que es, ya sabemos que son igualdades de 2 miembros, donde hay incógnitas. Muy bien. Ahora, muy bien. Ya tenemos esto. Vayamos viendo. Ya yo tengo que en la ecuación 2 tengo m más s más d es igual a 720, pero también tengo que m es igual a 4d. Entonces voy a reemplazar, sustituir el valor de la letra m acá por 4d. Entonces voy a voy a reemplazar 2, ¿no?, en la ecuación 2, en la ecuación 2, la ecuación 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a colocarlo, entonces, así. Tendríamos que en m más s más d, que era 720, ahora resulta que m vale 4 veces d. Muy bien. Y de ahí resolvemos. Muy bien, ya hemos visto los términos semejantes. Podemos reducir. Entonces tendríamos 4d más 1d. Muy bien, 5d. Y 5d más s
sería igual a 720. Muy bien. Ahora bien, sigamos. Ahora ya tenemos otra ecuación. Mira cuántas ecuaciones se nos ha ido planteando. Entonces, uno de los métodos es comprender, aplicar y comprender las ecuaciones, que es parte de un método de solución. Ya tenemos entonces esas dos. Ya hemos usado nuestras ecuaciones anteriores, ¿no es cierto? Nos falta relacionar, por ejemplo, la primera. Hemos usado la segunda, la suma del minuendo sustrayendo diferencias vale 720, y no hemos usado ni la 1 ni la 2. Entonces, ahí dejamos esta que la habíamos dejado en la ecuación 4 y decimos, si m menos s es igual a d, entonces a la hora de reemplazar m, ¿cuánto vale m? M vale 4 veces d menos s, y s es igual a d. ¿Por qué relacionamos estas ecuaciones? Porque ya al haber sumado y agotado todos los términos semejantes, ya no podríamos sumar ni reducir más. Entonces, como ya teníamos estas ecuaciones libres, no usadas, entonces las usamos para resolverlo. Ya al reemplazarlas, entonces yo empiezo a distribuir, a resolver. El d pasará restando, el método rápido, el menos s al al segundo miembro, positivo, menos s cambia positivo, y tenemos 4d menos 1d, 3d. 3d es igual a s. Muy bien, se nos formó otra ecuación. Muy bien, ahora vamos a ir comparando este valor con este de aquí, que se quedó estancado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, reiteramos. Tengo que leer el problema y me ha dicho que los términos de una sustracción suman 720. Yo previo a eso tengo que entender el problema y tengo que recordar el problema. ¿Qué me ha hecho recordar? Que los términos son minuendo, sustrayendo y diferencia. Que también yo recuerdo que si yo resto el minuendo menos el sustrayendo me da esa diferencia. Y esta es nuestra primera ecuación básica, tenemos que recordar. Al leer el problema me han dicho que la suma de esos términos da 720, entonces yo lo simbolizo ahí. Entonces voy a sumar. La suma de esos términos que ya los recordé suma 720. Y eso se me forma una ecuación porque hay incógnitas y no puedo reducirlas más. Por el mismo problema sigo leyendo y me dicen que el minuendo es el cuádruple de la diferencia. Entonces ahí yo ya tenía otro dato, otra ecuación, ¿no? El minuendo es 4, el 4 veces la diferencia. Ahora sí, vamos a reemplazar, ¿no es cierto?, m por 4d, m por 4d, y sumamos los términos semejantes, los reducimos, pero ya no podemos hacer nada más. Usamos entonces la definición básica de una resta, una diferencia, m menos s es igual a d. Cambiamos a m por el valor 4d, reducimos y reemplazamos y hacemos todo el proceso de la ecuación, trasladando los términos en su respectivo miembro para reducirlos mejor, y nos sale que 3d es igual a s. Ahora sí, ya podemos unir este valor 3d es igual a s. Voy a reemplazar el valor de la s en esta ecuación 4. Ahora sí, 5d sería, vamos a reemplazar la 4, que la vamos a colocar primero. 5d más s es igual a 720. Como ya sabemos que la s vale 3d, entonces la reemplazamos. S vale 3d.
Ya la estamos reemplazando. Sumamos 8D es igual a 720. Ahora sí dime cuánto debe ser la D. 8, ¿por qué? Me da 720. Muy bien, 90. Pero no es parte de la solución, pero no es la respuesta. Acuérdate que para entender el tema tenemos que ver los datos, ver el proceso de la comprensión del problema, pero tenemos que llegar a responder la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Volvamos a verla. Dice, calcula el exceso de dicha diferencia respecto del número 38. Primero la palabra exceder. Si yo no comprendo esta palabra, no voy a poder resolver el problema. ¿Qué es exceder? Alguien se excedió en velocidad, ¿no? Exceder, ¿qué es sinónimo de pasarse, ¿no? Entonces, de ser mayor. Entonces dice que calcules el exceso de dicha diferencia respecto del número 38. Vamos a encontrar la diferencia, que es 90, ya la hemos encontrado, y dice que esta diferencia se excede al número 38, y ese exceso es lo que queremos encontrar. Entonces, para responder, tendríamos que hacer, para hallar la respuesta, voy a encontrar el exceso, voy a encontrar la diferencia, la resta, en este caso, de la diferencia menos 38. En este caso, 90 menos 38, lo resto y será nuestra respuesta, ¿no? 52 es el valor de la respuesta. Bueno, hasta aquí hemos podido observar que para poder comprender un problema y poder expresar con nuestras palabras, tenemos primero que leer. Es muy importante leer. Si no lo leemos, no vamos a poder resolver ningún problema. Y la lectura no es una, es reiterada. Tenemos que ir sacando primero nuestros datos, podemos graficarlos, tenemos mucho que observar y ver qué estrategia vamos a hacer para encontrar la respuesta a lo que nos preguntan y responder. Bueno, deseándote que te haya servido hoy nuestra clase de operaciones con números naturales. Nos vemos y acuérdate que por el momento quédate en casa. Nos vemos. Paz y bien.